Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes una conversación privada entre un amigo de años míos, Elías se llama, acerca de la divinidad de Cristo y específicamente del texto en Primera de Juan 1.1 que habla acerca del verbo de Dios y una serie de cosas que en el transcurso de la conversación se fueron dando, pero me quiero enfocar específicamente en el punto en que Elías, mi amigo, dice que el verbo, una vez que se encarna, ya deja de ser el verbo y se transforma, comillas, en el hijo. Vamos a ver que es una idea bastante curiosa, por decirlo menos, una idea que ni siquiera es parte de la nomenclatura que se maneja en este tipo de discusiones. Vamos a ver que simplemente son ideas que se le ocurren solamente a él, que nacen de su especulación, nacen de sus presuposiciones, y vamos a ver con la Biblia en mano que esto es totalmente falso, es una mentira y es algo que debe ser detenido, debe ser acusado y debe ser divulgado. Hay un texto bien interesante que está en Juan 1.14, siguiendo ya con todo lo que Juan está relatando a través de Juan 1.1, que como decíamos es el texto principal de esta discusión. Juan más adelante en el versículo 14 añade algo bien interesante que tiene que ver con la continuidad que existe entre el verbo y el hijo. Cualquiera que lee este texto, sin duda que va a concluir que el verbo es el hijo, excepto aquellos que están velados por la mentira diabólica del unicitarismo. Sí, así es. Cualquiera que lee el texto en Juan 1.14 puede concluir sin duda que el verbo es Jesús, excepto los unicitarios. Y este es el caso particular de mi amigo Elías, que ya veremos cómo intenta de una u otra forma tratar de torcer lo que dice el texto, ya no haciendo un acercamiento natural al texto, sino que imponiendo su carga, ¿cierto? Su carga herética del unicitarismo. Con los lentes del unicitario debe interpretarse ese texto. El texto dice así, en Juan 1.1, se los voy a poner ahí en la pantalla, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amigo que me estás escuchando en este video, estoy seguro que tú puedes concluir de que ese verbo del que habla Pablo se llama Jesús. ¿Sí o no? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sin embargo, el unicitario debe negar esto, porque si lo acepta, estaría en peligro su sistema. ¿Por qué? Porque ellos tienen que negar que el Hijo era eterno, que el Hijo es coeterno con el Padre. Hay un texto también, que lo voy a dejar por aquí, que habla acerca de unas palabras de Jesús que decía, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese hecho. Algo así, lo estoy parafraseando. Lo voy a dejar ahí en el video. Entonces vemos claramente que el Hijo sí es coeterno, porque el Hijo es engendrado de la misma naturaleza o usía del Padre. Si es engendrado de la misma naturaleza del Padre, entonces es engendrado eternamente. Y eso es precisamente lo que estipula el concilio de Nicea en el 325. Deja muy claro que el Hijo es consustancial con el Padre, es decir, posee la misma naturaleza o la misma esencia o usía del Padre. Pero esto no le sirve al unicitario. El unicitario no puede reconocer esto. Y esto precisamente es lo que veremos. Ahora les voy a mostrar la conversación privada, él me ha autorizado para exponer esto públicamente, así que no hay problema en ese sentido. Elías está consciente de esto. Lo voy a mostrar ahora. Como ven, aquí dice, Elías dice, el verbo no el hijo, refiriéndose al texto en 1 de Juan, versículo 14. Antes de nacer como hombre era el verbo, no el hijo, eso es claro. Él trata de hacer una distinción ahí, bien curiosa, una distinción entre el verbo y el hijo. Aunque en 1 de Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero él trata, para no aceptar la idea de que el verbo y el hijo, que el hijo es eterno y que estaba con el Padre, primero, obviamente, ya vamos a ver en otro video cómo él descarta la exégesis pura de 1 de Juan 1.1. Él tiene que decir que el verbo es distinto del hijo, que no son la misma cosa, no hay una continuidad. Y eso es lo que veremos ahora en sus palabras. Dice, antes de nacer como hombre, es bien raro ese concepto de decir nacer como hombre.
Yo nazco como lo que soy. No es necesario decir nazco como Guido. Yo nazco. Guido nace. El perro no nace de otra forma que no sea nacer como perro, en una redundancia. ¿Me entienden la idea? Pero ellos, los unicitarios, tienen que hacer esa distinción. Tienen que decir nació como hombre, nació como Dios, habló como hombre, habló como Dios. ¿Por qué? Porque hacen una distinción diabólica, una distinción herética entre algo que es continuo. Y lo veremos ahora, mira. Antes de nacer como hombre, no aporta en nada. Era el verbo, el hijo, eso es claro. Bueno, el texto en 1 de Juan 1.14 dice exactamente eso, dice que el verbo primero se encarnó, segundo habitó entre nosotros. ¿Quién? ¿Quién habitó entre nosotros? El verbo. ¿Quién se encarnó? El verbo. Paso siguiente. ¿Quién estuvo con nosotros? Jesús. ¿Quién se encarnó? ¿O cuál fue el resultado de la encarnación? Jesús, la persona de Jesús. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿El verbo es eternamente engendrado? Sí, el verbo. Jesús, el verbo es lo mismo. El mismo ser. Hay una continuidad. El que no lo quiera reconocer es porque es ciego o porque es unicitario. Aquí respondo yo y digo lo mismo. Aquí el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. No hay pero ciego. ¿Ya? Según tu lógica, cambiar de nombre automáticamente se transforma en otro ser. Exacto. Mira tú qué conveniente e ilógico a la vez. Elías responde, para nada. Todo lo que necesitas para fundamentar tu idea es que Juan 1.1 diga, en el principio era el Hijo. Bueno, redobla la apuesta. Él dice que lo que dice Juan en el versículo 14 no es suficiente para él. Juan debía escrito lo que a él se le antojaba que dijera. Pero bueno, una idea falaz de razonar. Porque Juan no lo dice ahí literalmente, pero sí profundiza en la idea en el versículo 14, que es lo que yo le digo, ¿cierto? Él me responde, para nada, la Biblia entrega y solo hay que aceptarla. Si el Hijo es eterno y ya era Hijo en el cielo, ¿por qué Juan no dice que en el principio era el Hijo? ¿No es lo que defiendes? No soy tu impedimento, sino la Biblia. Bueno, el problema de él es que una forma de hacer hermenéutica es haciendo deducciones, razonamientos lógicos que nos lleven a concluir en que el verbo es el Hijo, porque ¿quién se encarnó? El Hijo. ¿Quién habitó entre nosotros? El Hijo. El verbo es el Hijo. Hay una continuidad. Ese es el misterio de la encarnación, que lo encarnado se mantenga en lo que fue encarnado, ¿cierto? El encarnado, el que se encarna, se mantiene luego de la encarnación. Hay una continuidad. No es que el ser encarnado desaparece y se transforma en otra cosa. Eso no es encarnación. En la encarnación lleva implícita la idea de una continuidad del ser. Entonces ya concluimos, ya sabemos aquí, si no todos, la mayoría va a concluir que sí, que efectivamente el Hijo es el verbo. Pero Elías no lo puede... No le cabe en la cabeza porque derrumba todo su sistema. Efectivamente, derrumba todo su sistema. Y eso, personalmente, eso es lo que a mí me hace dudar del objetivo de este razonamiento. Me hace dudar del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este razonamiento? Yo me pregunto si el objetivo de este razonamiento es verdaderamente hallar la verdad. Porque sinceramente yo creo que esto es una forma de tratar de mantener tu sistema, de tener la razón, pero no de hallar la verdad. Porque no es honesto intelectualmente, no es honesto intelectualmente concluir que no es que el Hijo y el Verbo no son la misma cosa. El Verbo se llama Verbo antes de la encarnación y luego se llama Jesús, pero es como decir el embrión o el feto no es el bebé, es lo mismo, solamente que cambia de nombre. Cambia de nombre por el contexto en que el contexto en que se define, simplemente por eso. Pero no es que hay una cosa dentro del vientre materno y fuera del vientre materno, es distinto, no, es la misma cosa, el mismo ser. Entonces él trata de hacer una distinción falaz, una distinción que es mentira, no hay tal distinción. Eso se lo inventan para soportar su sistema, nada más que eso. Y bueno, ese es el video de hoy.
Eso a modo de reflexión, muchachos, siempre traten de hallar la verdad, porque hallando la verdad es que se halla la vida eterna. Nosotros no sacamos nada con sostener ideas preconcebidas y empujarlas al texto. No sacamos nada porque posiblemente podamos ganar una discusión. Posiblemente la ganes, pero no estás hallando la verdad. Y nosotros debemos perseguir la verdad, transitar en la verdad. Si este video te ha ayudado, si este video te gustó y quieres más contenido como este, suscríbete y deja tu like. Deja un lindo comentario y nos vemos en el próximo video.